hasta ahorita nuestros ejemplos de integración por sustitución trigonométrica, el integrando contiene términos de la forma más menos x al cuadrado más menos a al cuadrado. Ahora vamos a ver un ejemplo en particular donde también va a aparecer un término de la forma un número por x. Entonces para esto vamos a tener que recordar cómo se completa un binomio al cuadrado. Entonces, primero que nada necesitamos recordar la fórmula de un binomio al cuadrado. Entonces tenemos x más algo al cuadrado. Entonces esto es igual a x al cuadrado más 2ax más al cuadrado. Entonces, si tenemos un término de la forma x al cuadrado más un bx, para poder escribirlo como algo al cuadrado, si checamos la fórmula nos dice que para un binomio al cuadrado, el término que aparece aquí es 2 veces, el que multiplica la x es 2 veces el término independiente del binomio al cuadrado. Entonces, si aquí aparece la b, es porque el término que va a estar aquí elevado al cuadrado es la mitad de eso, porque aquí aparece 2 veces, entonces la mitad es el que va a estar ahí. Entonces la mitad de b es b medios. Entonces para completar el cuadrado, el término que tenemos que agregar es el cuadrado que esté aquí. Entonces el cuadrado que esté aquí, entonces le tenemos que agregar b medios al cuadrado. Entonces, por lo tanto, vamos a hacer unos ejemplos. Entonces, si tenemos x al cuadrado más 5x, entonces para completar el cuadrado aquí le tenemos que sumar la mitad del término que está ahí. Entonces la mitad de 5 es 5 medios y se lo tenemos que elevar al cuadrado. Y este término se puede expresar como x más ese término que se elevó al cuadrado. Todo esto al cuadrado. Entonces, para completar el cuadrado, si solamente tenemos estos dos términos, le tenemos que sumar la mitad del número que esté multiplicando a la x. Okay, entonces, ya con esto en mente, vamos a hacer el ejemplo de integración cuando aparece un término multiplicado por x. Entonces, nuestra integral va a ser x sobre raíz de x al cuadrado más 4x 5. Entonces, si este término fuera un binomio al cuadrado, si lo podríamos escribir como binomio al cuadrado, sería más sencillo el proceso. Este nos puede escribir como binomio al cuadrado. Entonces, tenemos que completar el binomio. Entonces, igual, para completar el binomio al cuadrado solamente nos tenemos que fijar en estos términos. Solamente hay que tener en cuenta, claro, algo. Aquí lo estamos completando para cuando la x tiene coeficiente 1. Si no tuviera coeficiente 1, lo que podemos hacer es, por ejemplo, si tenemos 2x al cuadrado más 3x, lo único que hacemos es, pues sacamos factor de común todo el 2. Entonces nos queda 2x al cuadrado más 3 medios de x. Y ya con esto podemos completarlo de la manera en la que conocemos. Entonces, aquí en nuestro ejemplo no tiene el x nada, entonces está bien. Entonces recuerden, tenemos que sumarle la mitad del número que está aquí. Aquí aparece un 4, por lo tanto la mitad del 2, y lo que tenemos que sumarle es el cuadrado de 2, que sería 4. Entonces nos queda x al cuadrado más 4x. Para completarlo le tenemos que sumar el 4. Pero como aquí tenemos una igualdad, lo que le sumamos se lo tenemos que restar, para que no haya problemas con la igualdad. Y ahora lo que vamos a hacer es, vamos a agrupar estos y vamos a operar los otros restantes. Entonces, esa integral pasa a ser x entre la raíz. Ya sabemos que ese se puede expresar como x más 2 al cuadrado. Y el restante nos queda menos 4 más 5. Aquí nos queda más 1. Okay. Y entonces, lo que se va a hacer a continuación es hacer un pequeño cambio de variable. Como para poder llevarlos a las integrales anteriores, que es solamente la variable al cuadrado. Entonces, esta va a ser toda nuestra nueva variable, lo que esté adentro del cuadrado.
Por lo tanto, vamos a hacer un cambio de variable que u es igual a x más 2. Y como estamos haciendo un cambio de variable, sacamos la derivada, que la derivada nos da 1, entonces no va a estar multiplicado o dividido por nada. Entonces nos va a quedar el cambio de variable es x entre la raíz de u al cuadrado más 1. Y ahora solamente nos falta quitar esta x que está aquí, pero ya sabemos que la podemos despejar de aquí. X se escribe como u menos 2. Y por lo tanto la integral nos queda como u menos 2 entre la raíz de u cuadrada más 1. Y si notan, ya está tal cual con las expresiones que hemos visto de sustitución trigonométrica. Entonces, para resolver esta integral, lo que se tiene que hacer es separarlas en dos integrales. La integral que tenemos ahí se puede separar como la integral de u entre la raíz de u al cuadrado, y esto se separa porque esta primera se puede hacer de manera directa, y menos 2 veces la integral de 1 entre la raíz de u al cuadrado más 1. Y para esta integral sí tenemos que usar una sustitución trigonométrica. Entonces, para la primera integral podemos hacer el cambio de variable w es igual a u al cuadrado más 1. Su derivada es 2u. Entonces la u que está ahí, aquí, se va a cancelar con la de acá arriba. Y para la siguiente, como tenemos el caso, cuando la variable está al cuadrado y tenemos el número al cuadrado, este lo podemos como ver un 1 al cuadrado. Vamos a usar el cambio de variable tangente. Entonces, por lo tanto, aquí va a ser u, va a ser igual a tangente de teta. Y la derivada de tangente es secante al cuadrado de teta. Entonces, para la primera integral nos va a quedar. Es la integral de... los u se va, el 2 sale dividiendo, entonces lo pasamos de la integral, nos queda un medio de 1 entre raíz de w. Y para la otra integral nos va a quedar menos 2 veces la integral. Este sale multiplicando, nos queda el secante al cuadrado acá arriba. Y abajo nos queda la raíz. Al hacer la sustitución, recordemos que cuando usamos tangente, la raíz pasa a ser secante. Entonces, por lo tanto, de la primera integral nos queda un medio de la integral de w a la menos un medio. Y de la segunda nos queda menos 2 veces la integral de secante. Y entonces la integral de w a la menos un medio nos va a quedar w a la un medio, pasa el entre un medio por un medio. Se van a cancelar estos un medio. Y de la otra nos queda la integral de menos 2 veces secante, y sabemos que la integral de secante, viendo el formulario, es menos 2 veces logaritmo de secante más tangente. Más una constante. Ya solamente nos falta regresar a las variables originales. Entonces, w sabemos que vale u al cuadrado más 1. Por lo tanto, esta se transforma en u al cuadrado más 1 a la media, que la podemos escribir como raíz. Y para la segunda, tenemos que hacer nuestro triángulo. Entonces, haciendo nuestro triángulo, sacando esta relación, entonces si hacemos nuestro triángulo, que lo voy a poner aquí, entonces, tangente de teta, que va a ser igual a u entre 1. Entonces, u va a ser el cateto opuesto y uno va a ser el cateto opuesto, perdón, y uno va a ser el cateto adyacente. Haciendo el triángulo, nos queda u1 y la raíz de u al cuadrado más 1. Por lo tanto, de aquí ya lo podemos agregar, nos queda menos 2 veces logaritmo de la secante. Secante es hipotenusa entre cateto adyacente, nos queda raíz de u al cuadrado más 1 entre 1. Hipotenusa entre cateto adyacente y más tangente, que ya tangente es tal cual u entre 1. ¿Así?
Y solamente regresando a la variable original, veamos si recordamos u, veamos acá arriba, u es x más 2, la tenemos acá. Entonces ya sustituyendo nada más nos queda que queda raíz de x más 2 al cuadrado más 1 menos 2 veces logaritmo de raíz de x más 2 al cuadrado más 1 más x más 2. Así. Y se puede quedar así, o si prefieren pueden desarrollar ese cuadrado. Que si desarrollan el cuadrado queda x cuadrado más 4x más 4 sumándole con el 1. Regresamos al término original que tenía el integrando. Y esta es la integral para este ejemplo.